Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love, vivo y en directo desde el estudio 580 de TV USACH, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerda que nos puedes seguir de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía, repito, completamente en vivo y en directo a través de la radio y a través de la tele, también el servicio del cable Mundo Pacífico y Zapping. Tienen disponible TV USACH desde Putre hasta la Antártica chilena, donde sea que encuentre internet, nos puedes seguir también completamente en vivo y en directo, o de hecho también tenemos las repeticiones de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde por si lo quieres revivir por las pantallas de TV USACH, y si no, incluso estamos grabados los capítulos, quedan todos disponibles con todos los errores, todos los problemas, todas las leceras que uno dice acá al aire, quedan en YouTube, quedan en Spotify, por si los quieres ir a revivir ahí el YouTube de TV USACH o el Spotify de Radio USACH. Oye, ¡pam! Una pregunta para empezar hoy día este programa entibiando la cabeza. ¿Podría el sol explotar? ¿Podría el sol explotar? La respuesta corta es que no. Adiós, se acaba el programa, no, hasta acá llega, no, mentira, pero el sol no va a explotar. De hecho, si es que explotara, la vida en la Tierra dejaría de existir. Y bueno, la respuesta larga es que no va a explotar. Lo más probable, de hecho, es que pase lo contrario, o algo muy distinto. El sol, te cuento, es un equilibrio, porque como es una bola de gas tan, pero tan masiva, genera mucha gravedad. Entonces, sus capas externas tiran hacia adentro, como si la masa del Sol quisiera colapsar sobre sí misma, hacia el centro. Pero el tema es que eso no termina ocurriendo, porque las reacciones que ocurren en el núcleo empujan hacia afuera. Entonces el Sol queda en equilibrio. Eso lleva siendo así hace millones de años y va a ocurrir hasta que se acaben las reacciones en el núcleo. Y cuando eso ocurra, cuando se acaben las reacciones adentro, que mantienen este equilibrio, el equilibrio entonces se va a romper y no va a explotar. Según la astrofísica, el fin del Sol va a ser en 5.000 millones de años, y cuando eso pase, primero el Sol se va a agrandar hasta probablemente engullir Mercurio, Venus y quién sabe, quizá hasta la Tierra. Pero después de agrandarse, se va a empezar a achicar y a enfriar. Todo lo contrario a una explosión. Prácticamente, de hecho, se va a apagar. ¿Y cómo sabemos todo esto con tanta precisión? La futurología no es futurología, es astronomía, porque el Sol no es la única estrella. Entonces, mirando otras estrellas, se puede inferir el futuro de nuestro Sol. En todo caso, igual hay estrellas que explotan, y la explosión de una estrella tiene nombre: supernovas. Que, ojo, no es que las estrellas que explotan sean supernovas. Supernova se llama la explosión, el fenómeno, pero el Sol es muy chico como para que eso ocurra. O sea, vivimos cerca de una estrella más o menos modesta, y gracias a esa mediocridad cósmica puede que el fin del Sol sea menos escandaloso que el fin de otras estrellas gigantes. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales tenemos varias: @Diario USACH, @Radio USACH, @TV USACH, ¿cuál era la otra? USACH Oficial. Todas esas las tenemos aquí abajito. Lo escaneas con un código QR que aparece en la pantalla de repente y te puedes ir directo a las redes sociales a ver qué diablos está pasando en ese mundo, porque subimos todos los días reels con preguntas curiosas respondidas por las mentes más brillantes. De hecho, hace poquito subimos uno relacionado con la pobreza. La gente ahí estaba comentando como loco: ¿el pobre es pobre porque quiere? Esa fue la pregunta que le hicimos al experto, y nos decía que claramente no está de acuerdo con esa frase, que hay un montón de factores que inciden. Respuestas a otras preguntas también, como por ejemplo esta, mira, que subimos ayer. ¿La meritocracia es una farsa? ¿Qué dice el experto?
Es muy arriesgado decir que vivimos en una sociedad meritocrática. Yo diría que para nada. Yo soy de los que cree que la meritocracia la necesitamos porque queremos creer, queremos pensar que es posible que el esfuerzo y el talento sean un componente importante para explicar quiénes somos y dónde estamos. Es un ideal y un principio al que deberíamos aspirar. Ahora, eso no funciona todos los días y no funciona en todas las instituciones. Tienen muchas diferencias en salario, en acceso a educación. Está muy probado el efecto que tienen ciertos colegios y ciertas carreras de algunas universidades en Chile para proyectar personas a posiciones muy altas y para quienes no estudian en esas instituciones para dejarlas en otras instituciones donde no acceden a los mismos beneficios. Entonces diría, esto está bastante probado de que no funciona. Ahora, esto no quiere decir que exista cero meritocracia y eso me parece bien importante. Es un principio que necesitamos para empujar ese cambio a desafiar privilegios que vienen reproduciéndose por años. Pero al mismo tiempo es una farsa creer que vivimos en una sociedad hoy día que es completamente meritocrática. Parte de lo que comentamos todos los días en nuestras redes sociales. Estábamos ahí hablando sobre la meritocracia con Jorge Atria, el experto en sociología de los impuestos. Fascinante estuvo esa conversación. ¿Por qué? Puesto que él tiene la tesis, o no solo tiene la tesis, sino que ha hecho estudios que lo comprueban, que las élites, aquellos que tienen mayores ingresos, tienen mayor, ¿cómo decirlo?, distancia con el pago de los impuestos, contrario a lo que uno creería, ¿no? Más plata, se te hace más fácil pagar estas imposiciones. No, parece que no es así y por lo mismo está este tema de la meritocracia. ¿Cuánto de la meritocracia es real? ¿Cuánto de la meritocracia es verdadera o falsa? Ustedes nos comentaron también, ahí están los comentarios en las redes sociales. Veamos qué nos dijeron. Fender Jaguarman dice: las condiciones materiales con las que naciste determinan tu futuro. Dice Fender Jaguarman. Bueno, totalmente, pues. Totalmente. De hecho, conectándolo con la entrevista que tuvimos sobre la pobreza, nos decía la experta que si es que tú naciste en un hogar de un estrato socioeconómico bajo, lo más probable, al menos con la no significa que esto esté cantado, que el destino exista y que esto es determinista, ¿no? Sino que lo más probable es que en tu trayectoria de vida, tu generación después adulta, vaya a tú ser parte o encabezar también una familia de un estrato socioeconómico bajo. Lamentablemente la movilidad social parece que acá en Chile no es tan alta como en otros lugares. Julius de Bar dice también, en pocas palabras, la meritocracia no existe. Lo que existe es gente con méritos. Los que gobiernan y les va bien, en su mayoría es gente que nació en el lugar y con la familia, comillas, correcta. Bueno, algo de razón yo creo que tiene Julius de Bard y por lo mismo Jorge Atria, el experto en este tema, nos decía que la meritocracia tiene que ser como algo a lo que aspiremos, ¿no? Es como más o menos el infinito. No sé si vamos a llegar alguna vez al infinito, pero sí nos podemos aproximar a aquello como una meta para darle cohesión también a nuestra sociedad. Porque si tú dijeras que la meritocracia no tiene ningún sentido y no existe, ahí sí que se nos va al carajo todo. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre música, pero particularmente la música en el cine. ¿Para qué sirve la música en el cine? ¿Guía nuestras emociones? ¿Intenciona las emociones? ¿Qué pasa cuando hay silencio en el cine? ¿Cómo era también en el principio con música en vivo muchas veces todas estas películas? Bueno, vamos a hablarlo con Martín Farías, investigador de la Católica de Valparaíso. Martín, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Hola Iván, súper contento de estar acá y conversar contigo sobre estos temas entretenidos. Oye Martín, pregunta muy general, pero imagínate que te la hace un niño y cómo se la respondería. ¿Qué hace la música en el cine? En grandísimo rasgo. La música participa del cine construyendo atmósferas, creando emociones, incentivando nuestro entusiasmo por lo que estamos viendo a grandes rasgos, ¿no? Ahí ya podemos entrar después a picar y a ver características más específicas, pero yo diría que es una parte fundamental de cómo se ha construido el cine, su dimensión musical y su dimensión sonora en el amplio sentido de la palabra. Y de hecho, la música llegó antes que los diálogos en el cine. Sí, totalmente. Durante los primeros años de la historia del cine, estoy hablando de 1895, cuando se hacen las primeras exhibiciones, y todos esos primeros 35 años, se exhibían las películas y no había sonido sincrónico. Habían intentos por tratar de sincronizar con otros aparatos, con las vitrolas, con los gramófonos, tratar de poner al mismo tiempo una grabación de música mientras se proyectaba la película en la pantalla, pero la pantalla era silente, no había ningún sonido. Entonces lo que se empezó a hacer es que se empezó a convocar a personas a que tocaran música en vivo para esas exhibiciones silentes, porque se consideraba que era un arte incompleto de alguna forma, ¿no? El hecho de que no tuviera música significaba una especie como de falla o de elemento a mejorar.
Entonces se convocaron a los músicos, a las músicas, mujeres también que participaban en esas orquestas. En algunos casos eran pianistas, en otros casos eran pequeños conjuntos, y en los teatros más grandes eran grandes orquestas que, no sé, de 30, 40 músicos que interpretaban la música durante la exhibición. En vivo mientras se estaba proyectando la película. Mientras se estaba proyectando. Y eso duró en Estados Unidos, se fue terminando en 1927 aproximadamente, cuando se inventa la tecnología sonora. En Chile se demoró un par de años más en llegar, llegó en 1930 la exhibición de películas con sonido sincrónico. Pero hasta 1930 todas las películas que se exhibían, que había cines en todas las ciudades, en todos los pueblos, en muchos cines en cada ciudad, eran todos con música en vivo. Y qué curioso porque la película pareciera que le costaba emocionar sin el elemento musical. Sí, sin duda. Ahí aparece... Siento que hay historia igual, ¿cachai? Pero la música como que lo expande. Sí, yo creo que hay algo bien bonito que pasa con el cine silente, que es el hecho de que como no hay diálogos, la música de alguna manera no solo construye estas atmósferas y estos acompañamientos que vemos hoy día en el cine sonoro o en el audiovisual en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Sino que también construye eso que está faltante y esos diálogos que no están, a través de la música de alguna manera los imaginamos o los experimentamos de una manera no tan directa, no tan obvia como la palabra, sino de una manera más emocional quizás. Sí. Oye, lo que a mí me llama la atención de la música en el cine también son los ciertos tropos, por decirlo de alguna forma. O la gente, para que entienda lo que me refiero con tropos, como los clichés, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en Tiburón tenemos esta diferencia como de un semitono, ¿no? Que es Sí, tan, y que eso nos genera como suspenso. También tenemos otro intervalo, acá no me quiero meter en, tú vayas a explicar mejor esa técnica, digamos, musicológica, en Star Wars, por ejemplo. Y todo eso pareciera que Hollywood o la historia del cine nos ha ido instalando en la cabeza que ciertos intervalos, ciertos acordes significan pena, alegría, suspenso, terror. ¿Cómo funciona eso desde la teoría musical? Bueno, hay un montón de elementos musicales, como bien dices, ¿no? Desde elementos como la distancia entre dos notas, como en este caso del el semitono en Tiburón. En otros casos son secuencias de acordes, un acorde a lo mejor que suena más triste, un acorde que suena más alegre. En algunos casos son instrumentos que nos remiten a ciertas asociaciones. Por ejemplo, en el mismo Star Wars se utilizan mucho los bronces. Y el corno, por ejemplo, el corno francés, que inmediato nos remite como a la música asociada a la guerra, a las batallas, porque hay una larga tradición musical de esas asociaciones construidas desde antes de la época del cine, desde el tiempo de la ópera, desde el tiempo de los espectáculos escénicos que se hacían con música en vivo, y ahí empezaron a articularse muy de a poco todos estos convenciones, diríamos, una manera más elegante de decir clichés, pero estamos hablando de lo mismo en el fondo, de cómo un recurso se va repitiendo y nos va queriendo decir algo, entonces después lo escuchamos y sabemos inmediatamente a lo que se está refiriendo. Cuando escuchamos esos bronces súper épicos de Star Wars, sabemos inmediato que hay una cuestión heroica, que hay una idea de las aventuras, de los héroes y de los antihéroes también. Pero eso lo sabemos porque hemos estado de alguna forma como sociedad expuestos a infinitas películas de infinitos momentos en que eso se ha generado anteriormente. Entonces, de alguna forma reconocemos el código. Y pasa lo mismo como con la consonancia y la disonancia, ¿no? La disonancia, todo lo que es como medio ruidoso, que no nos hace mucho sentido. La consonancia, los acordes que son como más alegres, más estables. Por ejemplo, una película de terror como Psicosis, con estos violines, es un sonido súper disonante y eso nos lleva más al terror. Que no sería lo mismo si fuera un acorde, supongo yo, no sé, pues como de los Beatles, más alegre quizás, ¿no? ¿Qué pasa con la consonancia y la disonancia? También se ocupa como para generar emoción, pues. Por supuesto, eso es uno de los elementos súper clave de la música en el cine y que se ha usado con mucha fuerza, usar la disonancia como una manera de referirse a las posibles amenazas, a lo alien en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Como a lo que viene de afuera, a las amenazas que no sabemos, lo desconocido. Entonces se generan estas asociaciones de esos sonidos con esas situaciones. Entonces cuando escuchamos esa música de amenaza, a lo mejor no estamos viendo nada en la pantalla, pero sabemos por la música que hay una amenaza que viene, ¿no? Que viene un monstruo, que viene alguien que nos va a atacar, que viene ese desconocido que está ahí amenazándonos. Entonces se genera una asociación que a veces tiende a ser un poco injusta con la música contemporánea que utiliza más esos lenguajes, ¿no? Porque medio que se la adscribe o se la limita a esos recursos narrativos, cuando se pueden hacer también otras construcciones narrativas. Con esa Oye, te voy a desafiar acá en esta misma línea de musicalizar emociones. ¿Cómo dirías tú que suena el amor en las películas?
El amor suena con una serie de convenciones. A lo mejor me hace falta un piano aquí para entrar a detallar ese tipo de cosas, ¿no? Porque son en algunos casos, por ejemplo, el uso de los instrumentos de cuerda, de los violines, tocando unas melodías muy dulces. Eso de inmediato nos lleva a un imaginario de lo amoroso, no salirnos de la consonancia, ¿no? Cuando hablamos de amor en general, a no ser que sea un amor tormentoso, no nos vamos a acercar a los sonidos más disonantes, a los intervalos que son más incómodos de escuchar, sino que vamos a estar siempre en el ámbito de la tonalidad, en un ámbito de una música que no hay grandes tensiones. Si hay una tensión se resuelve inmediatamente y nos hace sentir ese alivio de que estamos en un terreno tranquilo, conocido, alegre. Ahora, lo interesante es que estamos hablando siempre ahora, ya si hay una escena de amor, ponerle música de amor, si hay una escena de terror, ponerle música de terror, pero en esta relación que tiene la música con el cine, entiendo que también pueden funcionar por oposición. O sea, de repente puedo tener yo una escena más o menos de acción, pero si le pongo una música cómica, de repente me va a generar una escena completamente distinta a si lo hubiera acompañado con una música alineada con lo que se está mostrando, ¿no? ¿Cómo se suele ocupar la música de repente incluso por oposición? Sí, por supuesto. Eso es un recurso que se utiliza en algunos casos. No se utiliza tanto como quisiéramos, ¿no? Porque es súper entretenido ese cambio de perspectiva, ese camino alternativo de la música, de justamente, ¿no? Ante una escena de acción muy intensa, una música tranquila, una música que nos lleva a imaginarnos otra cosa. A lo mejor nos pone en la mente de la persona que está viviendo eso, o a lo mejor nos pone en una antítesis que no tiene que ver con el personaje principal, sino que tiene que ver con algún estado emocional de la película que nos aleja de esa situación. Entonces vemos la escena desde otro lugar, a que si fuera esa música que incentiva la acción y que termina siendo como un segundo guión la música, de alguna forma. Exacto, nos lleva para otro lugar. Y a veces pasa algo muy interesante en el cine que ya se ha convertido en un recurso muy característico, que por ejemplo en una escena muy dramática donde hay un accidente y queda una radio sonando, la radio del vehículo que acaba de chocar, queda sonando con una canción muy tranquila. Entonces ahí aparece un recurso que se mezclan dos cosas. Una música que no hace sentido con lo que está ocurriendo, que es una tragedia, una música relajada, tranquila, que viene de la radio, pero el hecho que viene de la radio también implica otro elemento más, que es una música que pertenece a la diégesis. La diégesis es lo que ocurre dentro de la acción. Claro. No es una música que estemos tocando con una orquesta sinfónica detrás y poniéndola en la película, como se hace con la música de acompañamiento. Sino que la música está en el mundo de los personajes. Está en el mundo de los personajes, claro. Exactamente. Entonces ahí se genera una cosa aún más dolorosa quizás, que es el hecho de que la vida sigue ocurriendo, a pesar de este accidente terrible, sigue sonando esa música alegre porque esa música viene de la radio. Sí. Entonces se incentiva, se intensifica ese efecto emocional de la música. En la comedia a veces se juega con esto de lo diegético y no diegético, que es como, por ejemplo, está un personaje así y está sonando una canción y muestran que hay una radio al lado y ahí la apaga. Claro, ¿no? Y claro. como que pasa a ser una canción que estaba fuera del mundo a una que estaba adentro. Sí. Oye, tú también entiendo que has investigado la música en el teatro y me surge la duda, ya que estamos hablando de la música en el cine, diferencias que tiene la música en el cine versus en el teatro, la intencionalidad, cómo ha funcionado. Brevemente, lo que pudierais destacar. Sí, yo creo que hay hartas similitudes porque son mundos bastante parecidos. Sí, más que diferencias, yo creo que hay muchas similitudes porque son universos que están en diálogo, ¿no? Yo te decía al comienzo, ¿no?, que estábamos hablando de los comienzos del cine, que venía ya estas tradiciones de asociar la música con espectáculos escénicos como la ópera, como el teatro más clásico, ¿no? Y como los distintos tipos de espectáculos escénicos. Entonces ahí hay elementos que se van encontrando, recursos que se van utilizando y que después pasan al cine. El cine también, por supuesto, genera sus propios recursos. Entonces hay un diálogo permanente. Yo creo que hay mucho más diálogo que diferencias. Pero sí es importante considerar que desde la invención del sonido sincrónico en adelante, desde 1927, 1930, todo lo que hemos visto a continuación es sonido sincrónico. Entonces hay una fijación del sonido y siempre escuchamos de alguna forma la misma música, ¿no? Y eso no pasa tanto en el teatro, porque en el teatro se suele trabajar, en los casos que se trabaja con música en vivo, siempre va a haber una presencia ahí de los músicos tocando en vivo. Claro. Y si la música está grabada, claro, está fija, pero los actores y las actrices están vivos. Entonces está pasando algo ahí que es diferente, que en cada función se vive con ciertos matices. Por supuesto que hay elementos fijos y que se van repitiendo de función a función, pero hay un componente que vivo, la gente de teatro le llama el convivio, eso que pasa cuando estamos viendo un espectáculo y las personas están vivas ahí haciendo algo para nosotros, para que lo disfrutemos y lo veamos.
Eso no pasa en el cine. Qué buen concepto el convivio. Me Claro. recuerda a lo que decía Walter Benjamin, el aura, ¿no? Que Claro. es como cuando es una situación irreproducible de alguna manera. Lo que estáis viviendo en el momento en vivo no es lo mismo que verlo después grabado en tu casa, en un video. Claro, tiene harto de eso. El cine es el mejor ejemplo de lo que Benjamin trabaja en esos textos, ¿no? Es la idea de que podemos reproducir la película, sobre todo con el cine sonoro. Copiamos la película y la exhibimos al otro lado del mundo y sigue sonando la misma música. Exacto. Y seguimos viendo la misma película. Lo que cambia es el público. Y eso es fundamental porque también hay que decir que la música no es igualmente recibida por todas las culturas. Todas las culturas tenemos distintos códigos y a lo mejor ese sonido que nos parece súper disonante En Oriente. en Oriente, en otra cultura, en diferentes países, en diferentes contextos sociales, culturales, significa cosas distintas, ¿no? Sí, pues de hecho yo he visto películas asiáticas, particularmente coreanas, chinas, y ocupan mucha menos música, o sea, el uso de la música es muy distinto, como tú, estoy redundando, pero dependiendo de la cultura uno se da cuenta. El Hollywood es como todo el rato musicalizar, y se asocia más como al cine arte o al cine oriental, de repente, el bajarle un poquitito la marcha a la música, o sea, también hay una decisión en cuanto a cuánto se musicaliza una película y cuánto no, y cuánto silencio se deja también. Claro que sí, es que también estamos súper formateados por Hollywood, que es un espacio de producción enorme y tendemos a asumir que eso es la única manera. Entonces por eso aparece cada cierto tiempo corrientes que están en oposición y que dicen, bueno, no tenemos que hacer todas las películas igual que en Hollywood y prueban otras cosas. En otros países, por supuesto, eso está mucho más presente, ¿no? Sí. Hay cinematografías como, no sé, la cinematografía en Irán o en los países que tú mencionas, ¿no? En Corea, donde hay otras apuestas estéticas, donde hay otros ritmos también. Sí, no po. estamos todo el rato de corte, escena, Chan, escena chan, nueva. chan. Claro, sino que estamos en un ritmo más pausado y que incluso se nos hace raro a nosotros que estamos acostumbrados al cine de Hollywood ver ese tipo de películas, pero tiene que ver con eso, con que esas cosas no son universales, sino que son cuestiones culturales que se van construyendo por nuestra costumbre y por nuestra familiaridad con lo que estamos viendo. Oye, Martín, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Oh, como por excelente. ejemplo, La ruleta. y mira, tenemos acá la ruleta, no hay que asustarse porque nadie gana, nadie pierde, nadie te va a humillar. Cada uno de los colores de esta ruleta se corresponden con una pregunta que sería la gente sobre cine y música. Dale, entonces yo voy a girarla y dependiendo del color en el que caiga, digo la pregunta a la cámara y tú la respondes lo mejor que puedas, te extiende y desarrolla ahí una idea. Imagínate de nuevo que un niño preguntándotelo y tenéis que salir jugando. Ya, giramos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Martín Farías, investigador de la Universidad Católica de Valparaíso sobre cine y música. Veamos dónde se detiene la ruleta color. Uy, ¿dónde cayó Martín? ¿Verde o azul? Azul, diría yo, Azul. ¿no? Ya, color azul entonces para Martín Farías. Veamos qué pregunta se corresponde con la ruleta y este color. ¿Cuál es la mejor banda sonora? Responde el experto. Hoy es súper difícil esa pregunta para uno que se dedica a investigar. Poner ranking de qué es lo mejor es imposible, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho la banda sonora de Volver al Futuro, que es una película de mis favoritas. Es una película súper hollywoodense, pero que tiene muchos elementos interesantes y que musicalmente funciona súper bien. Esta idea del viaje en el tiempo que nos lleva a un tiempo anterior, cuando los padres del protagonista, que es un adolescente, era muy joven. Y esa música es fantástica, la hizo un compositor que se llama Alan Silvestri y es fenomenal. Y además está en diálogo con la música que sonaba en los años 50, cuando el personaje principal viaja al pasado, a la época en que sus padres eran adolescentes, y conoce estas músicas que sonaban en los años 50, que es el comienzo del rock and roll. Oye, algo ahí está adelantando, ya que dialoga con cierta época, que tiene como sentido con la historia, pero ya, aparte de la emoción y que a ti personalmente te gusta, si tuvieras que hacer como un checklist o poner variables a evaluar objetivamente para que una banda sonora sea buena, ¿cuáles tú dirías que son los puntos en los que tú te fijáis que te hacen decir, sí, esto está bueno, o no, esto sabéis que la banda sonora está medio flojita? Sí, yo creo que hay una cosa fundamental y que es que la música tiene que ser clara, pero no puede ser tan obvia. Y eso es lo que me pasa mucho cuando veo algunas películas ahora que se hacen quizás medio a la rápida o no con tanta preocupación por la música, es que se tiende a usar estos recursos y todo esto que hemos estado hablando, pero de la manera más obvia posible. Entonces, si un personaje está triste, le ponemos unos violines terribles para acompañar eso. Y claro, podría ser el camino más lógico, pero si no se le da una vuelta, si no se le busca algún particular, ¿no? Una especificidad, termina quedando en una cosa muy obvia, porque ya tenemos tanta costumbre, hemos visto tantas veces eso, que si lo volvemos a ver de la misma manera,
ya no nos hace el mismo sentido que le hacía a la gente en 1930 cuando todo esto era una gran novedad, ¿no? Entonces esa exposición ya también nos vuelve un poco más escépticos. Entonces yo creo que es sobre todo eso, que la música no simplemente diga lo mismo que ya sabemos. Si el personaje está triste en la pantalla, ¿de qué nos sirve que una música nos diga, sí, está muy triste? No, necesitamos que la música nos contribuya con otro elemento, con otra cosa, que nos abra una posibilidad de pensar en algo más, que puede tener relación con esa tristeza del personaje, pero que nos diga un poquito más, que nos dé alguna otra pista. Que no redunde. Claro, que no redunde, justamente. Oye, Martín, y quería terminar, nos quedan 2 minutitos, pero también una cuestión que tú investigas harto tiene que ver más con la política, la identidad en la música y en el cine. Y yo acá me hago la pregunta a propósito de identidad, ¿se puede hablar de una música chilena del cine o a propósito de política? ¿Cómo las bandas sonoras pueden llegar a ser política? La gente dice, ya, están metiendo la política en todo, pero ¿de qué forma lo podía explicar? Sí, bueno, yo he trabajado mucho sobre la historia de la música en el cine en Chile en particular, así que estoy convencidísimo de que es posible hablar de una música en el cine chileno y una música del cine en Chile, que no solamente son películas chilenas, sino que sobre todo en la época del cine mudo, que se hacían las músicas aquí de películas que llegaban de afuera, pero se hacían con orquestas locales, con repertorios locales, con compositores que escribían música para las películas extranjeras. Entonces hay un montón de riqueza en esa historia y hay un camino bastante propio que por supuesto toma muchos elementos del cine de Hollywood, pero también del cine europeo y de corrientes que son un poco contrapuestas y las ponen en juego y aparecen cuestiones fascinantes. Yo llegué justamente a los estudios de música en el cine por personas como el compositor Gustavo Becerra, como Luis Advis, como Sergio Ortega, que eran compositores que trabajaban para el teatro, también trabajaban para el cine, para la danza, también hacían obras musicales que se daban en salas de conciertos, entonces tenían esta vocación por trabajar en distintos mundos y el cine en ese momento se veía como una cuestión novedosa, interesante, un camino para desarrollar estos diálogos entre la música y otras artes. Entonces ahí hay un camino súper propio y creo que se puede hablar perfectamente de música en el cine chileno. Martín Farías, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, te damos un aplauso, muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias, de verdad. Iván. Que estés muy bien. Seguimos con más, ¿les parece? Hoy el You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo corríamos en la antigüedad? ¿Cómo corríamos en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? Correr ha sido una actividad esencial para el ser humano desde tiempos prehistóricos. Y las primeras personas, te imaginarás, corrían para cazar, escapar de peligros, trasladarse largas distancias. De hecho, en civilizaciones como Grecia, correr también se convirtió en una práctica deportiva y militar. De hecho, una de las pruebas más importantes de los Juegos Olímpicos era la carrera a pie. Un dato curioso, la leyenda del soldado griego Filipides inspiró la actual maratón, después de que corrió desde Maratón hasta Atenas, no Maratón ahí en Macul, no, sino que la ciudad de Maratón en Grecia, hasta Atenas para anunciar una victoria militar. Avanzó el tiempo y correr dejó de ser solamente una necesidad, comenzó de hecho a practicarse como ejercicio, competencia, y durante el siglo XIX se organizaron las primeras competencias modernas de atletismo y se desarrollaron también zapatillas más adecuadas para correr. Uno de los grandes cambios, de hecho, ocurrió gracias a Adolf Dassler, quien ayudó a revolucionar el calzado deportivo, creando zapatillas más ligeras y más cómodas para los atletas. Los diseños de este señor Dassler marcaron un antes y un después en el rendimiento deportivo. De hecho, en los Juegos Olímpicos de 1936, varios atletas utilizaron zapatillas creadas por este caballero, por Adolf Dassler, creador, adivina de qué marca, de Adidas, o de Adidas, como parece que se pronuncia correctamente, ayudando a popularizar el calzado especializado para correr. Y bueno, hasta hoy día esa marca es de las más importantes en este mundo, ¿no? Hoy, correr es una saga de las actividades físicas más populares del planeta, se practica como deporte, entrenamiento, recreación y también como parte de competencias profesionales. De hecho, la tecnología ha cambiado completamente la experiencia. Existen zapatillas con espuma avanzada, relojes inteligentes, estos smartwatch que te registran cada uno de los pasos que das, aplicaciones que registran velocidad, ritmo. Así que actualmente correr, a diferencia de la antigüedad donde había que arrancarse los depredadores básicamente y nada más, hoy día correr combina salud, ciencia y tecnología. Locura. Nos despegamos un ratito y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. ¡Seguimos con más! All You Need Is Love, sí, completamente en vivo y en directo desde el estudio 8000 de TV USACH. Vamos a hablar sobre actividad sísmica.
Está pasando hartos temblorcillos en Perú, así que sobre este tema nos va a contar Francisca Ponce, que está desde algún lugar de nuestro país. Francisca, ¿qué está pasando en Perú, maldita sea? Cuéntanos. Hola Iván, ¿cómo estás? Te cuento, mira, una serie de sismos registrados recientemente en Perú comparte el mismo origen que los terremotos que afectan a nuestro país. El choque entre la placa de Nazca, la que se encuentra en el océano, y la sudamericana, que es la continental, la del continente, en la costa del Pacífico. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, IGP, solo entre el 11 y el 13 de mayo se han registrado 11 sismos en el país, con magnitudes que oscilan entre los 3,6 y 4,7. ¿Por qué esto es importante? En Chile la situación es similar. El país ha experimentado en los últimos días movimientos telúricos perceptibles en distintas regiones, como el sismo de magnitud 5.5 registrado en la zona centro-sur en ciudades como Angola y Concepción. Tanto Perú como Chile forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica que recorre la costa occidental de América del Sur, donde la placa oceánica de Nazca se introduce bajo el continente a una velocidad aproximada de 7 centímetros por año. Este choque acumula energía que al liberarse provoca sismos, que bien conocemos nosotros, de distinta magnitud. Explican que esta dinámica tectónica no solo genera terremotos frecuentes, sino que también ha sido responsable de la formación de la cordillera de los Andes y del levantamiento costero en gran parte de Sudamérica. La historia sísmica de ambos países evidencia el impacto de este fenómeno. Eventos como los terremotos ocurridos en Perú en 1746 y en 1868, además del terremoto de 1877 en el norte de Chile y también el terremoto de Valdivia, forman parte de los terremotos que han devastado la región. Importante también considerar que en aquella época las construcciones se realizaban con materiales poco resistentes. ¿Tú crees, Iván, que estás preparado para un terremoto de gran magnitud? Uy, ojalá alguna vez nos toque un terremoto acá en este estudio, porque yo estoy preparado para quedarme tranquilo, como zen. De hecho, hemos hablado con el programa de los terremotos también, pues, Fran. Es importante estar de la mano con los estudios, según yo, de los sismos chilenos con los peruanos, bueno, como países con cultura sísmica, para poder enfrentar de manera eficiente y responsable de estos desastres, de estos desafíos que son naturales para ambos países. Y como dice Marcelo Lagos, que estuvo acá en un capítulo de All You Need, los terremotos no se pueden predecir, entonces hay que estar preparados. Atención entonces con lo que está pasando en Perú, porque nos puede afectar a nosotros también. Francisca Ponce, muchas gracias por tu despacho, que estés muy bien. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a seguir conectados con Perú, pero ahora vamos a hablar sobre lo digital. ¿Qué es lo que hacen los niños, niñas y adolescentes en Internet? ¿Qué es estos entornos virtuales que se parecen tanto a la realidad? ¿Saben la diferencia con lo real? Bueno, lo vamos a hablar con Laura León, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Laura, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola Iván, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿has sentido alguno de estos temblores que estábamos hablando? La verdad que no, no los he sentido. Ya, han sido suavecitos. Oye, Laura, partamos como contextualizando para la gente que no sabe lo que son las culturas infantiles digitales, que entiendo que es tu principal área de investigación. ¿Qué son las culturas infantiles digitales? Correcto, Iván. Todo esto parte de un marco un poco más grande, ¿no? Es cómo vemos a los niños y cómo es que en el ámbito digital ellos crean cultura, ¿no? Ellos son actores, no solamente en lo digital, pero quizá mi propuesta es que en lo digital se ve más claramente, ¿no? Porque los adultos, desde nuestra perspectiva adultocéntrica, ¿no? Vemos a los niños con una menor voz que los adultos, ¿no? Los tenemos menos en cuenta que a los adultos y, sin embargo, en lo digital, ¿no? Donde los adultos están quizá menos presentes, en los juegos, por ejemplo, ¿no? Ellos brillan por su agencia, ¿no? Mi idea es que mirando un poco más detalladamente lo que ellos hacen, cómo ellos se desempeñan en lo digital, ¿no?
podríamos tener una visión un poco más, o una mirada un poco más amplia de lo que los niños también pueden hacer en el mundo fuera de lo digital, además, ¿no? Entonces, las culturas digitales infantiles es todo aquello que los niños hacen, sus prácticas, sus valores, las formas de aprendizaje, los significados que ellos otorgan a lo digital, en lo digital, además. Oye, Laura, y acá se me hacen dos preguntas al tiro que van de la mano. ¿Cómo habitan lo digital los niños y por qué habitan lo digital? Quizá el por qué, algo lo respondiste, como que hay más agencia en este espacio de repente que en la realidad material, pero también me interesa el cómo se desenvuelven en estos espacios. Bueno, sí, quizá la precisión es que es la mirada del adulto, ¿no?, la que descubre mayor agencia en lo digital, en los niños, ¿no? Porque es quizá un ámbito en el que nosotros atribuimos más habilidades a los niños, ¿no? Cosa que no necesariamente siempre es cierto, ¿no? Y entonces ahí podemos descubrir desde nuestra mirada adulta una mayor agencia, ¿no? Bueno, los niños tienen un interés bastante grande en lo digital, ¿no? Muchas veces vinculados o atraídos por el juego, ¿no? Ellos habitan mundos no solamente virtuales, sino, digamos, es un marco en donde su vida está, digamos, construido por lo digital y por lo presencial, ¿no? No podemos distinguir, yo creo que los adultos tampoco, ¿no? Entonces, este es el mundo híbrido que tanto los adultos, pero quizá viéndolo desde nuestra perspectiva, ¿no?, los niños también habitan, ¿no? ¿Cómo influyen, Laura, los youtubers, los influencers en estas culturas infantiles digitales? Muchísimo. Bueno, son actores importantes, ¿no?, que influencian efectivamente la visión de los niños, de los jóvenes, de los adultos también, ciertamente, ¿no? Pero aquí hay un asunto, ¿no? Es que el enfoque desde donde, digamos, partimos al hacer estos estudios es que los niños no son agentes pasivos, ¿no? No es que por los influencers los niños adquieren totalmente la visión de los influencers, sino que también negocian con lo que ellos reciben como mensaje, ¿no? Otorgan significados, resisten, ¿no? Pero también toman en cuenta esta información de los influencers, ¿no? Pero ciertamente son actores importantes, actores mediáticos para la cultura en general y también para los niños. ¿Y de qué forma influencian en el sentido de fomentar el uso de estas plataformas, o en el cómo usarlas, o en el qué juegos usar, un poco de todo? Bueno, ciertamente en las culturas infantiles hay ciertas tendencias, ¿no? Entonces hay ciertos juegos que se ponen de moda, ¿no? Y quizá también es la cultura de pares, ¿no? No solamente son los influencers, sino también qué es lo que está jugando tu amigo, cómo lo juegan juntos, ¿no?, entre los hermanos, y también por lo local, ¿no? Qué es lo que tu grupo de pares juega, ¿no? Y que quizá no es lo mismo en Chile que en Perú, no es lo mismo por niveles socioeconómicos, etcétera. Qué interesante lo que dices de los niveles socioeconómicos, porque me surge al tiro la pregunta de la desigualdad en el acceso también a estas culturas digitales, ¿no? En Perú hay un caso, de hecho, que comentábamos ayer a propósito de esta entrevista, de un niño que vive en un sector muy pobre, no me acuerdo dónde es, pero en un sector, en un cerro, con mucha pobreza, una toma, pero tiene un computador increíble del futuro. Entonces ahí yo me hacía la pregunta, ¿qué tan desigual es el acceso a estas culturas digitales y cómo de repente a veces los niños priorizan acceder a esta por sobre otras cosas? Ciertamente hay mucha desigualdad en el acceso, no solamente acceso, sino también alfabetización digital, ¿no?, alfabetización mediática, y cómo viven estas culturas digitales, ¿no? Entonces, no solamente es el acceso a la conectividad, a los dispositivos, ¿no?, sino también es
el tipo de uso, para qué los usas, cómo los entiendes, y y qué significados le brindas a partir de las prácticas que tú tienes, ¿no? Ahora, tú entiendo que vienes desde la antropología y me interesa, a propósito de la antropología, esta idea del avatar, el avatar virtual como construcción de identidad, de alguna forma, porque el avatar termina siendo la persona que somos, pero en el mundo digital. ¿Qué nos podrías decir de eso y de cómo también ayuda a que los niños vayan construyendo su identidad en lo digital? Es interesante, Iván, lo que mencionas, ¿no? En un estudio que hicimos en Roblox o sobre Roblox y culturas infantiles, ¿no?, los niños disfrutan mucho de explorar la propia identidad y de expresar sus propios gustos, quiénes son ellos, a partir de las cosas que ellos, digamos, compran para sus avatares o eligen para sus avatares, ¿no? El tipo de ropa que le ponen, los accesorios, el pelo, los peinados, ¿no? Todo eso es una expresión también de su propia identidad, ¿no? Cosas que quizá en la vida presencial no tienen mucho acceso, ¿no? O sea, tenemos mucho más limitaciones desde lo económico, pero también otro tipo de limitaciones, ¿no? Y lo digital te permite explorar de manera más fácil, asequible, ¿no?, todas estas expresiones identitarias, ¿no? Es interesante porque son expresiones que parecieran ser banales, que es como gastar plata en un juego, pero finalmente no es muy distinto a querer comprarse una determinada polera o una pelota en la vida real, ¿no? De nuevo, esto que tú decías, de que no se distingue mucho lo virtual de lo real. Correcto. Es bien bonito porque incluso tienen muchas posibilidades de como vincular, ¿no? Vincular sus gustos, lo que ellos están consumiendo en ese momento, muchas como que dimensiones de su vida que en lo digital pueden darse a la misma vez, ¿no? Ahora, ¿tú crees que acá hay una oportunidad o a ver cómo te formulo la pregunta de otra manera? Porque muchas veces la gente en estos juegos no ve todo esto que tú estás diciendo, no ve una oportunidad de explorar identidades. ¿Por qué tú crees que de repente falta esa mirada y de qué manera podríamos también abrir la cabeza para entender todas estas posibilidades que nos ofrecen las culturas digitales? Sí, te quería comentar sobre el estudio de Roblox, que metodológicamente tuvimos una primera capa que fue el acercamiento a las familias, ¿no? Conversé con padres de familia, con los padres de estos chicos que iban a ser, de estos niños que iban a ser participantes luego del estudio. Y era bien interesante cómo los padres tienen una mirada muy superficial, ¿no? Mientras que estén seguros los chicos, que ellos no vean que está sucediendo nada extraño, no nada, digamos, peligroso, ¿no? Todo estaba bien y se quedaban en una capa muy superficial. Pero lo que los chicos nos cuentan tiene mucha profundidad, ¿no? Entonces yo creo que es la mirada del adulto la que puede cambiar y mirar desde otro punto de vista, con un poco más de detalle, pero asumiendo que el niño está creando cultura, qué está haciendo, qué es lo que le interesa, por qué le interesa, ¿no? Y qué hace, qué logra hacer en estos medios digitales, ¿no? ¿Qué cosa me quedé metido? Porque tú dices que los niños te cuentan, a diferencia de lo que los padres creen, cosas súper profundas. ¿Qué es lo que te cuentan los niños? Y te hago la pregunta, bueno, en la medida en la que nos puedas revelar todo lo que te hayan dicho, pero también porque, ya que la vida virtual de la real, como hemos estado hablando, está tan cruzada, pareciera que si el papá no acompaña a su niño o niña en internet, es como que se esté perdiendo parte de su vida también de alguna forma, ¿no? ¿Qué son estas cosas profundas que les contaron en este estudio? Bueno, nuestro estudio fue centrado en un minijuego o un juego dentro de Roblox que se llama Adopt Me, ¿no? El juego tiene, digamos, la propuesta principal de la adopción de mascotas, ¿no? Desde desde el cariño que uno tiene a las mascotas, el cuidado, ¿no? Entonces los padres nos contaban eso, ¿no? Que les gustaba que los chicos jueguen en Adopt Me con sus mascotas, ¿no? Algunos nos decían que tenían mascotas, otros decían que no podían tener mascotas y por eso les parecía interesante la responsabilidad, incluso siendo mascotas digitales, ¿no? O virtuales, ¿no? Y hasta ahí se quedaba.
los chicos, a partir de nuestra metodología, que era una sesión de juego, observación participante, diarios de juego, ¿no? Y la conversación con los investigadores, que este es un estudio que realizamos en la Universidad de Lima. Yo soy profesora de la Universidad de Lima y esta investigación se desarrolló con financiamiento de la Universidad de Lima. Y el estudio fue desarrollado con el profesor Julio César Mateus y la doctoranda Carla Zavala Barrera de la Universidad de Ámsterdam, ¿sí? Nosotros pudimos, digamos, ahondar un poco más con los chicos a partir de estas técnicas que aplicamos, ¿no? Y profundizamos en cómo ellos descubrían la lógica del juego, más allá de las mascotas, ¿no? Todo un sistema económico que propone el juego, ¿no? Comprar, ahorrar, trabajar. Y sus discursos eran sumamente interesantes porque no se quedaban solamente en el cuidado, sino que vinculaban el cuidado a la parte económica, ¿no? Con un discurso muy elocuente, ¿no? Por ejemplo, nos decían, a veces siento que soy esclavo de mi mascota, ¿no? Que trabajo para él, que me exige mucho, ¿no? Cosas que van mucho más allá del cuidado, ¿no? Y cómo ellos comprenden este mundo que se les propone desde una mirada adulta, ¿no? Porque el juego está hecho por adultos, digamos, ¿no? Entonces, cómo ellos comprenden el mundo adulto y cómo también lo resignifican, que ese es como que el corazón de nuestro estudio, ¿no? Wow. Oye, Laura, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... La Pecera. Y no hay que asustarse porque de qué se trata esta pecera, Laura. Cada uno de los papelitos que hay acá en esta pecera son frases provocadoras, reduccionistas que uno puede escuchar en la vida cotidiana relacionado con las culturas digitales infantiles. Frases que la gente dice, dudas que la gente puede tener. Entonces yo voy a agarrar uno de estos papelitos, lo voy a decir a la cámara, son como afirmaciones. Si te parece que la afirmación tiene algo de cierto, entonces tú la confirmas y desarrollas ahí una idea. Y si es que la afirmación te parece que no tiene ningún sentido, entonces tú también la desestimas y explicas por qué. ¿Te parece que saquemos un papelito de la pecera? Vamos. Sacamos entonces un papelito de la pecera mientras conversamos con Laura León, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también profesora de la Universidad de Lima. Estamos hablando sobre los niños y niñas en Internet y en estas plataformas digitales. ¿Qué es lo que nos dirá la pecera al respecto? Roblox tiene un lado oscuro. ¿Qué dice la experta? Por supuesto que tiene un lado oscuro, seguramente que sí, ¿no? Y sí puede ser peligroso, ¿no? Pero no es lo único. ¿Qué sabemos sobre ese lado oscuro, Laura? Yo entiendo que no es lo que el estudio abordó, pero algo habrás escuchado. Yo al menos he escuchado de depredadores sexuales y pasa también en otras plataformas. ¿Cuánto de esto es real? Bueno, los casos son reales, ¿no? Efectivamente, los medios nos han acercado a estos casos lamentables, ¿no? Porque efectivamente Roblox tiene juegos que pueden ser creados por los propios usuarios, ¿no? Y, digamos, virtualmente cualquiera podría publicar un juego, ¿no? Efectivamente, existen peligros, ciertamente, no solamente con depredadores sexuales, sino también quizá con contenidos que no son apropiados para los niños, ¿no? Esa es una parte de Roblox, efectivamente, pero tiene otras partes también, ¿no? Y pareciera, o al menos lo que a mí me parece más lamentable, es que Roblox, o al menos para los niños y para los padres, no sé si eso también te pasaba en el estudio, tienen la idea de que es un espacio seguro, ¿no? O principalmente dominado por niños. Entonces, cuando entre un adulto acá, bueno, pueden ocurrir problemas como los que están mencionando, ¿no? ¿Está esta percepción de que Roblox es un espacio seguro, principalmente de niños, y los adultos al final son como la excepción cuando entran? Cuando conversé con los padres, realmente la imagen que tenían de Roblox es que es muy peligroso, ¿no? Y ese es el discurso mediático, muy peligroso. Sin embargo, los padres cuando se acercan a la plataforma, observan lo que sus hijos hacen, ¿no? De un poquito lejitos, tampoco no muy cercanamente a los niños, verifican que todo está bien, ¿no? Depende mucho de qué cosas hacen los chicos, ¿no? Y luego ya es como que más tranquilamente dejan jugar, ¿no? Pero, digamos, la imagen que tienen los padres y los niños, ¿no? Es que hay que estar atentos, ¿no? Que no es un lugar muy seguro, ¿no?
Porque de hecho en ese mismo espacio se construyen amistades, se construyen comunidades. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué medidas pueden tomar los papás para que no caigamos en prohibir estas plataformas? Porque ese es como el camino fácil, de alguna forma, ¿no? No juegues Roblox, no te metas en lo digital, pero como hemos hablado en toda la entrevista, prohibirle a un niño entrar en estas culturas digitales sería como prohibirle, no sé si ir al colegio, pero perderse de una parte importante de su vida. Efectivamente, nuestra cultura es digital ahora, ¿no? Tiene un componente digital muy fuerte. Sin embargo, desde la academia sí hay estudios que evidencian, ¿no? Que para ciertos tipos de niños o ciertos niños lo digital tiene un componente de riesgo, ¿no? No solamente por quiénes son, o sea, cómo son estos niños, sino también qué uso le dan a las plataformas, ¿no? Entonces, es un ámbito complejo, ¿no? Creo que uno no puede ser muy reduccionista o generalizante al hablar de los medios digitales y los niños, ¿no? Pero bueno, en el estudio los padres nos decían que tenían varias medidas de seguridad, ¿no? Antes de dejarles, digamos, involucrarse con Roblox, ¿no? Como por ejemplo a los niños más pequeños de 7 a 10 años, ¿no? Les pedían que bloqueen el chat, ¿no? Era antes de que las medidas de seguridad de la plataforma estuvieran activadas, ¿no? Entonces ellos estaban como que prohibidos de usar el chat, ¿no? Y los chicos tranquilos aceptaban eso, no chateaban, ¿no? Los niños más grandecitos sí, con mucho cuidado, ¿no? Ya tienen un poco de mayor criterio, ¿no? Y luego también los papás pedían que no haya ningún tipo de intercambio de datos personales, ¿no? A lo cual los niños también, digamos, aceptaban esa medida de seguridad, ¿no? Laura León, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también profesora de la Universidad de Lima. Oye, muchísimas gracias por conectarte, te mandamos un aplauso a la distancia, que estés muy bien. Gracias, Iván. Chao, chao. Nosotros seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hablamos de tantas cosas hoy día. Al principio del programa te hice la pregunta, ¿podría el sol explotar? ¿Podría el sol explotar? ¿Qué pasaría si explota el sol? Bueno, si es que llega a explotar el sol, se acabaría la vida en la Tierra definitivamente, pero por suerte el sol no va a explotar. De hecho, cuando se extinga, entre comillas, el sol, va a ser en 5.000 millones de años, falta mucho tiempo, y primero se va a agrandar mucho, puede incluso que devore la Tierra, ojalá que no, pero después se va a achicar y va a terminar casi que extinguiéndose. No va a explotar, así que tranquilidad. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre música y cine. ¿Cómo afecta una canción la escena de tu película favorita? Imagínate una escena de amor, si le cambias la música y le pones terror. Ya no es de amor, sino que es de una relación enfermiza, quizás, ¿no? ¿Cómo afecta la música al cine? De eso estuvimos hablando en la primera mitad del programa. Y recién hablábamos sobre las culturas infantiles digitales. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es lo que hacen los niños y niñas en internet, por ejemplo, en plataformas como Roblox, que son muy interesantes para generar identidad? Por ejemplo, los avatares les compran ropa y eso sirve también para entenderlos y entenderlas, pero también tiene peligros a los que hay que estar atentos, particularmente en plataformas como Roblox o Second Life, todas estas que se han hecho lamentablemente famosas por estar con depredadores sexuales entre las filas de quienes integran los usuarios de cada uno de estos juegos. Nos despedimos, como siempre te recuerdo que estamos de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía en vivo y en directo 100%. Mira qué hora es, 11 de la mañana con 58 minutos, espectacularmente en vivo, salvo que nos estés viendo en las grabaciones. En ese caso te mandamos un saludo desde el pasado y nos encontramos como siempre de lunes a viernes a la misma hora. Chao, chao.